El frío de la cabina te congela los huesos antes de que la carretera te congele el alma. Esa es la ley. Y créeme, por mucho que enciendas el motor, hay sensaciones que el diésel y el calor no pueden disipar, solo amplificar. Esta historia no comienza con un rugido de motor, ni con el traqueteo de una carga pesada. Empieza con la ausencia de ruido. El silencio en el punto medio exacto de la ruta 712. Una línea recta que te obliga a reflexionar sobre lo insignificante que eres. Oscar, con 20 años de rutas en las piernas, siempre había presumido de ser inmune a las leyendas. Un camión, pensaba, es solo metal, caucho y un motor. Las historias son para los novatos que beben demasiado café en las paradas. Su Kenworth, la bestia, era una extensión de su voluntad. Una máquina eficiente, nada más. Esa noche llevaba una carga sellada de alto valor, tan sensible que no podía detenerse. El contrato era claro: no parar hasta Denver. Llevaba 16 horas sin descanso, y la luz de la luna llena era el único testigo de su desafío a la fatiga. Las manos le sudaban sobre el volante de cuero, no por el calor, sino por una ansiedad reptante que no tenía explicación lógica. La radio de la cabina solo escupía estática y el himno religioso de alguna emisora lejana que se desvanecía en el ruido blanco. Oscar apagó la radio, prefiriendo el zumbido constante y familiar de la bestia al ruido vacío. El aire acondicionado soltaba un soplo helado y seco, con un ligero y persistente olor a ozono, como el que precede a una tormenta eléctrica, o pensó con un escalofrío, el que se siente antes de que algo eléctrico se queme. Fue entonces cuando la vio. No era una luz, sino la ausencia de luz. Una sombra de negrura absoluta que se cernía sobre el carril contrario, justo delante. Se acercaba rápido, moviéndose con una cadencia errática, como si bailara. Oscar redujo la velocidad, la duda mordiéndole el cuello. No era un camión, no tenía luces rojas ni blancas. Era una masa informe, una mancha de tinta que la noche no podía cubrir. Mientras pisaba el freno, sintió una opresión en el pecho, un instinto primario de que algo quería ser visto por él, pero no por completo. A veces, la carretera te hace sentir tan solo, tan expuesto, que te preguntas si hay alguien al otro lado de este cristal, escuchando tu último aliento. Y si esa sensación de escalofrío te ha tocado el cuello en este momento, haz un gesto rápido, un me gusta en la pantalla o suscríbete, un pequeño acto que ilumine la oscuridad y demuestre que no estamos solos en esta ruta. Si no lo haces, quizás lo que me encuentre a mí, te encuentre a ti. La sombra se detuvo en medio de la vía. Finalmente se definió. Era una autocaravana antigua, de las grandes, con el chasis oxidado y ventanas rotas. Estaba volcada, de costado, pero lo más perturbador era que no había escombros,
ni marcas de frenado, ni daño en el asfalto. Simplemente estaba allí, silenciosa y perfecta en su desastre. Óscar detuvo la bestia a pocos metros. El olor a ozono era ahora fuerte, mezclado con un aroma a algo metálico y dulce, como pilas gastadas. Sacó la Maglite y apuntó al vehículo. No se veía sangre, lo cual era un alivio, pero tampoco había señales de vida. La puerta del conductor, ahora orientada hacia el cielo, estaba abierta, revelando un interior lleno de papeles viejos y mantas mugrientas. «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?», gritó Óscar, su voz resonando en el extraño silencio. Ninguna respuesta, solo el constante siseo de sus propios neumáticos enfriándose. Se sintió obligado a actuar. Un conductor estaba en problemas. Pero mientras abría la puerta, sus ojos se fijaron en la parte delantera de la autocaravana. El motor estaba ardiendo. Una llama azul, fría y silenciosa, lamía el capó, sin emitir humo, solo esa luz irreal. No era un fuego normal. Y fue entonces cuando notó la matrícula. No estaba abollada. Estaba grabada con las letras SOUIMAOR. No era una matrícula válida, era un mensaje. Y lo más escalofriante de todo era la textura del vehículo. El metal no parecía frío y duro, parecía absorber la luz, y su superficie parecía moverse, como si estuviera cubierta de miles de diminutos insectos que vibraban. Óscar cerró la puerta de su cabina con un golpe seco. La ansiedad se había convertido en pánico. Se apresuró a poner el camión en reversa, ignorando las reglas, ignorando todo. Tenía que alejarse de esa cosa que no se había estrellado, sino que había aparecido. El olor a pila gastada y ozono llenaba la cabina. Aceleró. Y en el momento en que la bestia empezó a moverse, vio la ventanilla trasera de la autocaravana. Detrás del cristal roto, una figura se había asomado. No tenía forma humana. Era solo una masa de cabello negro y revuelto que se extendía y se retorcía, como si la propia sombra se hubiera animado, y se fijaba en el tráiler con una curiosidad lenta y hambrienta. El cabello parecía deslizarse hacia abajo, cubriendo algo que podría haber sido una cara, pero que la noche se negaba a revelar. Óscar no miró hacia atrás. La figura de pelo oscuro en la ventanilla se había anclado en su mente, una imagen grotesca que no encajaba con la física ni con la lógica. Solo pudo acelerar, sintiendo el peso de la carretera presionando contra sus ruedas. A los 10 minutos de huir, la radio, que había estado apagada, se encendió sola. No con el ruido blanco de la estática, sino con una voz clara y meliflua, una voz de mujer que parecía estar leyendo un viejo anuncio publicitario. ¿Cansado de la ruta? ¿Desea por fin un merecido descanso? Visite las Brumas de Mayores, el parque vacacional más antiguo y tranquilo de la Interestatal. La voz
era tan artificialmente alegre que resultaba espeluznante. El anuncio se repetía una y otra vez, hasta que la autocaravana, volcada con la matrícula OYMAYOR, se grabó a fuego en la mente de Oscar. Intentó cambiar la frecuencia del CB, pero los diales estaban atascados. Intentó apagar el equipo, pero los botones no respondían. El anuncio seguía, y el olor a metal dulce y ozono volvía a ser abrumador dentro de la cabina. Una hora después, ya no podía soportarlo. Estaba seguro de que se había alejado al menos 100 millas del lugar, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Miró el espejo retrovisor izquierdo y vio luces. 2 luces fijas, anticuadas y amarillentas, acercándose rápidamente. No era una ilusión, lo seguían. Y no era una autocaravana, sino un vehículo mucho más bajo y ancho, que se movía sin el ruido de un motor moderno, solo con el siseo del viento. Oscar aceleró hasta el límite. 90 millas por hora. Pero el vehículo de atrás no perdía distancia. Estaba apegado a su remolque, una masa oscura que solo dejaba ver sus 2 ojos amarillos. Y entonces, a través de sus propias ventanillas, pudo ver la forma. Era un autobús escolar, viejo y descolorido, con la pintura amarilla casi desaparecida. Las ventanas estaban oscurecidas por dentro, y el vehículo oscilaba peligrosamente en el carril. Se movía demasiado rápido para ser seguro, demasiado rápido para ser real. Y lo que era peor, al igual que la autocaravana, este vehículo tampoco emitía ruido de motor. Solo el silbido del viento y, de nuevo, esa voz radiante en el CB. ¿Cansado de la ruta? ¿Desea por fin un merecido descanso? Oscar gritó. Pisó el freno y giró bruscamente a la derecha, saliendo de la Interestatal 712 hacia una carretera secundaria que apenas estaba marcada en su mapa. Quería perder al autobús en el laberinto de la periferia. El autobús escolar no giró. Siguió recto por la 712 a la misma velocidad, y Oscar sintió un breve alivio. Había roto el patrón. Estaba libre. Pero su alivio duró lo que tardó en revisar su mapa. La carretera secundaria que había tomado se llamaba Carretera del Viejo Bucle, y al fondo de la vía, recortándose contra la pálida luz del amanecer, Oscar vio una entrada de piedra. Estaba flanqueada por 2 columnas dilapidadas y un cartel oxidado, casi ilegible. Con el corazón latiéndole dolorosamente, forzó la vista para leer la inscripción. Era el nombre que la voz de la radio había repetido sin cesar. Las Brumas de Mayores. Parque vacacional. Oscar entendió el giro crucial. La autocaravana volcada no era el destino ni el accidente, era la señal. Los vehículos no lo seguían. El destino lo estaba atrayendo. Había entrado en la ruta de una leyenda y no podía salir hasta que encontrara el final de esa carretera. Se detuvo en seco. Los frenos de la bestia chirriaron.
El sol por fin asomaba, y el aire ya no olía a ozono, sino a moho y a tierra húmeda. Había aceptado el contrato de alto valor sin saber que la carga real era él mismo. Salió de la cabina, tambaleándose por el cansancio y el terror. Su cargamento sellado, la carga supuestamente de valor, yacía en el remolque. Sacó un cortacables y cortó los precintos de seguridad. Al levantar la lona pesada, el frío que sintió fue inmediato e inhumano. Dentro no había nada que valiera millones. Solo 17 ataúdes viejos y sin adornos, apilados en perfecto orden. Todos vacíos. Pero sobre la tapa del ataúd superior había un pequeño papel doblado. Óscar lo tomó con manos temblorosas. Escrito a mano, con una letra infantil y temblorosa, solo había una línea. Ya eres mayor. En ese instante, Óscar escuchó un ruido detrás de él, pero no vino de la carretera. Vino del remolque. Los 17 ataúdes empezaron a crujir y vibrar, y el dulce olor a metal y tierra regresó con una fuerza nauseabunda. La tapa del ataúd superior se deslizó lentamente hacia un lado, y de su interior no emergió una figura, sino una masa de pelo negro, retorciéndose como un millar de serpientes, exactamente igual a la que había visto asomarse por la ventana de la autocaravana. El cabello se extendió, envolviendo el camión con una velocidad sobrenatural. Óscar se quedó paralizado, incapaz de moverse, entendiendo la verdad más horrible. No había escapatoria porque la carga que había jurado transportar no eran los ataúdes, era el conductor que iba en ellos. Y ahora, él había tomado el lugar del último conductor. 3 semanas después, un viejo y oxidado Kenworth es encontrado abandonado al lado de una vieja carretera en Nuevo México. El motor está encendido, pero no hay rastro del conductor ni de la carga. La policía cierra el caso como un robo. El único rastro que queda es el peculiar y dulce olor a metal quemado en la cabina y, atado al volante, un diminuto trozo de tela negra que parece ser cabello.